Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le damos la bienvenida. Estamos ingresando a este nuevo día en gratitud a nuestro buen Dios y también sabiendo que cada momento, cada instante de la historia que vamos llevando, lleva también impreso las acciones de Dios, tanto revelándose, descubriéndose a sí mismo de manera gradual, pero también lleva las impresiones, ¿verdad?, en cuanto a la respuesta humana que van recibiendo aquellos que son beneficiados. También vamos contemplando la gracia que Dios va derramando en su rol de restaurar la humanidad. Dios es paciente, Dios todo lo espera, todo lo cree, pero para construir una historia de redención, Dios está siendo muy paciente y lo que Él está estableciendo es una familia de bendición, porque luego lo que Dios va a querer y desear es un pueblo entre todas las naciones de la tierra que lleve su nombre y que también puedan ser testigos como luz y sal de la tierra. Entonces, Dios ha iniciado, está desarrollando esta tarea en sus acciones y va acompañando lo que Abraham y Sara han conquistado, diríamos, ¿verdad? Así que lo que en el cielo es, que se haga también aquí en la tierra. Ellos han salido caminar buscando que la voluntad de Dios se haga, porque el deseo de Dios es esto, que se establezca a través de ellos una nación, una generación, un pueblo que nazca de sus entrañas, pero también un pueblo que posee la tierra que Dios les ha prometido. Pero más allá de todo esto, un pueblo, una nación, una familia que busque restauración, que busque comunión y relación con Dios, y lo que tenemos en la familia de Abraham es algo hermoso. Ahora, Jacob, el nieto, se encuentra ya entonces con dos esposas. Él se encuentra despidiendo prácticamente a Labán, su suegro, y Labán también lo está despidiendo. Y encontramos pues entonces algunas palabras de Labán en su despedida y también algunas palabras de Jacob que nos determinan o en alguna manera nos expresan la conducta de ellos en cuanto a su temor a Dios. Labán vivía allá en Harán, en la casa de Nacor, su padre, con ídolos en casa que su hija robó, Raquel. Mientras que Isaac ha formado a Jacob y Jacob ha peleado con Esaú desde el vientre de la madre y Jacob ha robado la bendición, ¿verdad? Ha impostado la bendición, ha mentido a su padre Isaac para poder él recibir la bendición. De modo que aquí está expresado también en el despido que se hacen ambos, Labán el suegro y también Jacob, el que está llevándose a las dos hijas como esposas, a Lea y también a Raquel. Y dice en su despedida, en el versículo 50, dice del capítulo 31, si afligieres a mis hijas, le está amenazando Jacob, o si tomares otras mujeres, por si acaso Jacob, ellas tienen que ser únicas, ¿no es cierto? Además de mis hijas, nadie está con nosotros, dice, ¿no? Entonces yo voy a ir en busca de ti y por si acaso, ¿no es cierto? Yo voy a estar en contra de ti. Nadie está, dice, con nosotros. Es decir, nadie me va a detener mi mano de venir contra ti. Pobre que aflijas a mis hijas. Miren la conducta del suegro ante su yerno. No es de bendición, sigue mirándole de mala cara, sigue bastante airado y luego también dice ahora, mira, Dios es testigo entre nosotros. La frase, la palabra de Labán pone a Dios como testigo de lo que él está jurando y las palabras que está diciendo, ¿verdad? Ahora, nunca esto se escucha en las narrativas anteriores, que es en cuanto a Noé, en cuanto a Abraham y su desarrollo en las historias. Nadie ha puesto a Dios como testigo. Y Labán está poniendo a Dios como testigo. Es como si Dios fuese un instrumento, ¿verdad?, sobre el cual se debe jurar. Y muchas de las prácticas, como le llamamos nosotros, no religiosas, sino seculares,
es que ponemos también a Dios como testigo de los juramentos que hacemos. Ese Dios no es aquel bajo quien nosotros vivimos bajo su soberanía o vivimos bajo la autoridad, sino solamente lo ponemos como testigo, ¿verdad?, de las cosas que decimos o que vamos a detallar. Y esta es una costumbre ahora dentro de la vida secular, dentro de la vida religiosa, aún en los juramentos que se hacen, ¿verdad?, cuando se juramenta institucionalmente, se hace algún juramento de voto o de vocación o de cargo que se toma, se pone a Dios como testigo y se dice que Dios te juzgue y también que el pueblo te lo demande. Aquí está Labán, entonces, por primera vez en la historia de la narrativa bíblica, diciendo Dios es testigo entre nosotros dos. Qué interesante, Dios ya no es el soberano que determina sobre la vida, sobre quién hay que vivir con temor al Dios creador de las cosas, sino solamente es testigo de si nosotros fallamos en nuestra palabra o no. Obviamente la soberanía, lo altísimo de Dios, aquí no está necesariamente expresado en las palabras. Y en el versículo 51, Labán le dice a Jacob, entonces aquí ponemos este testigo, ¿verdad?, lo que estamos nosotros levantando. Y el versículo 53 dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Qué interesante, Dios es testigo y Dios es juez también entre nosotros. Pero ambos no están viviendo bajo la soberanía de Dios determinadamente, pero están cosechando bendiciones en cuanto a su prosperidad de ser una multitud, una nación que está formándose de cada uno, pero también de poseer tierra o de alcanzar la tierra que Dios le ha prometido al abuelo. Pero en cuanto a comunión y relación, Dios se ha vuelto testigo y Dios se ha vuelto juez para ellos. Ahora, Jacob, ¿qué dice? En el versículo 53 dice, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. No se menciona el nombre de Dios en este juramento. Creo que la narrativa misma o los que detallaron esta narrativa evitan poner aquí el nombre de Dios, porque en el nombre de Dios no está en la Escritura, en la Biblia, no está permitido jurar, porque esto es más de lo que está haciendo Labán, poner a Dios como testigo y como juez. Es como jurar en el nombre de Dios. Mira, en el nombre de Dios yo te juro que voy a hacer bien mi trabajo, que voy a caminar bien. Y esto no es honrar a Dios. Tomar el nombre de Dios para jurar en el nombre de Dios no es honrar a Dios. Honrar a Dios es postrarse, es adorarle, no es tomar su nombre para hacer juramentos, ¿verdad? Y hacer votos, diríamos, de las cosas que vamos a hacer. Esto ya tiene una dimensión de deshonra, más bien, en nuestra actitud a la soberanía y a la grandeza del Dios Altísimo, a quien Abraham sí conocía y cada vez que Dios estaba manifestándose, él se postraba. Aquí entonces se postran, pero ante un soberano que solamente es juez y es testigo, pero no es soberano de sus vidas. Qué interesante, ahora también Jacob está jurando, no menciona el nombre de Dios, dice el Dios de Isaac, su padre, y también está hablando él entonces de manera como que, bueno, Dios no es mi Dios, sino el Dios de mi padre, en el nombre del Dios de mi padre estoy jurando. Y detalla una ruptura relacional bastante, diríamos, detallada en cuanto a su espiritualidad. Dios estaba con él, los ángeles lo estaban visitando, demostrándole que él está bajo un juramento que ha hecho Dios. Los ángeles lo están visitando, pero él no está desarrollando una vida de relación, tanto que él está jurando en el nombre de Dios y detallando que es el nombre del Dios de su padre, ¿verdad?, de Isaac. Entonces dice el versículo 54, inmoló víctimas, bueno, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, hicieron una fiesta porque ya se iban a despedir, y empezó el camino entonces de despedida. Génesis capítulo 32, del 1 al 8 en adelante, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro los ángeles de Dios. Una vez más, para reforzar la vida, la misión, la visión que debe llevar la existencia de Jacob, los ángeles salen al camino a su encuentro para decirle que él está bajo el juramento de Dios, bajo el juramento que Dios le ha hecho a su abuelo. Dios ha pactado,
Dios sí hace juramento de fidelidad, hace juramento de estadios de historia que van a acontecer, pero los hombres no pueden jurar en el nombre de Dios, ni pueden hacer pactos con Dios tampoco. Es Dios quien hace pacto en sí mismo por los hombres. Y entonces Jacob está diciendo, cuando vio a los ángeles que salieron a él, en versículo 2 del capítulo 32 del libro Génesis, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel Mahanaim, ¿verdad? Entonces decíamos en los días anteriores que ahora Jacob tiene un portal, que es una piedra donde él durmió, y se llama ese portal Casa de Dios, Bet-El, y ahora tiene a Dios en una tienda, entonces Dios está en tienda ahora y le está poniendo también nombre a este lugar y le está llamando Mahanaim. Dios está en una tienda ahora. Es su percepción de Dios, es como él conoce a Dios. Abraham nunca tuvo diciendo que Dios habita en tiendas o Dios está en esta peña o hay un portal aquí en este lugar. Lo que Abraham hacía era levantar altares de adoración al Dios Altísimo, al Dios de los cielos. Y su concepción, la espiritualidad del abuelo nos lleva a esto, ¿verdad? Nos lleva a poder pensar la dimensión de alguien que logró, alguien que trajo a Dios a descender y estar con él, comiendo del fruto de su trabajo, del fruto de lo que Sara cocinó. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Estos días contemplando un poco las cosas que hemos ido hablando y detallando. Recuerda que Jesús un día tomó pan y dijo él, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y es el pan que el Señor está compartiendo. Pero antes, en el libro del Éxodo, Dios le ordena a Moisés que debieran traer pan todas las tribus para que el pan se lo presenten a Dios en el tabernáculo, en el santuario, en la morada de Dios, en la tienda de reunión. Y entonces este pan es un pan ofrecido a Dios, porque Dios quiere comer el pan de la mano de los pueblos que Él ha llamado, de los pueblos que Él ama, del sacerdote a quien llama también a ser ministro, a quien llama a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a bendecir, a ser bendecido. Y que traigan con pan, que dice Dios que no vengan con la mano vacía, porque lo que Dios quiere es recibir, ¿verdad? Participar de esta cena. Y aquí también tenemos a Sara cociendo pan, corriendo a amasar para ofrecerle pan a Dios cuando se visitó a la tienda de Abraham. 3 varones y ellos entonces comieron, cocieron cabrito, cocieron carnerito e hicieron pan. De modo que en la historia de la Biblia tenemos a Dios participando de una mesa, participando de una cena en el tiempo de Abraham, participando de alimento también en el tiempo en que estuvo levantado el santuario de Dios y cuando había también actividad sacerdotal y cuando el pueblo venía no con las manos vacías sino con pan delante de Dios. Y aquí también entonces lo que tenemos es que delante de toda esta circunstancia que se está dando, Dios está siempre dispuesto a poder bendecir, a poder darnos, ¿cierto?, a cada uno lo que Dios en verdad quiere y lo que Jesús tiene en su propuesta del cielo es que mi pan es el cuerpo que yo entrego por ustedes. Y qué hermosa que es la vida que se encuentra, es el estar con ellos, es vivir, es tener una mesa, una comunión y la promesa también de que Él volverá a tomar el vino, a participar otra vez, ¿verdad?, con ese pueblo que son los benditos del Padre. Cuando esté allá en su reino, se volverá a entablar una mesa otra vez, se volverá una vez más a servir la merienda, pero ahora sí con todos los que han sido llamados benditos del Padre. Aquí tenemos entonces ahora en Génesis 32 esta experiencia que tiene Jacob de estar saliendo y dijo entonces el versículo del 8 al 21, y viene Saúl contra el campamento y entonces los va a atacar. Jacob sale ya de la tienda que él tiene, que ha escapado, ahora Labán lo ha despedido y entonces ahora se encuentra en camino y va por camino de donde estaba radicando Esaú, su hermano, a quien él le había robado la primogenitura.
Y ahora Jacob, que está en camino con sus dos esposas, una de sus esposas lleva los ídolos que le ha robado a su padre, ¿verdad? La situación está bastante difícil. Él dice que ellas han sido prácticamente robadas, ellas han sido sacadas como instrumentos de guerra cuando él los ha llevado al campo y les ha dicho vámonos a escaparnos de la casa. Y también ellas dicen mi padre nos ha vendido, ¿verdad? En estas circunstancias, bueno, después de haber hecho las paces y después de haber hecho juramentos, ellos entonces, ahora Jacob se encuentra solo y con todo lo que tiene y va a enfrentar situaciones de miedo, porque su hermano Esaú ha prosperado también, porque es el juramento que Dios le ha hecho a Abraham. Isaac ha tenido 2 hijos, uno de ellos es Esaú, y Esaú también ha prosperado en cuanto a cantidad, ¿verdad? En cuanto a un pueblo, y no tenemos la verdad cómo él está viviendo en cuanto a la prosperidad, en cuanto a bienes, porque la conducta de Esaú no era muy buena. En cuanto a su vida, además, es más corta que la de Isaac, es más corta que la de Jacob y es más corta que la de Abraham. Y dijo entonces Jacob, en su temor de Esaú, que él está ahora viéndolo venir, Génesis 32, versículo 9, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi madre Isaac, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, y aquí menciona el nombre de Dios Jacob, menciona el nombre de Dios, el nombre del Dios de Abraham y del Dios de Isaac. Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré el bien. Ahora él está relacionándose con Dios, está llamándole por su nombre ante el temor, ante el miedo, ante la angustia que viene de que su hermano va a venir a atacarlo. Y esta es la experiencia a veces. Cuando Dios tiene que probar, ¿verdad? Dios tiene que poner bajo ciertas circunstancias de temor. Entonces clamamos al Dios que no nos postramos, al Dios que no le tomamos en cuenta, pero cuando estamos en peligro, entonces nos acordamos del Dios de Abraham, Dios de Isaac, ¿verdad? El Dios que nos ha dado promesas y todo lo que podemos nosotros en ese momento advertir. Recuerdo mucho en un estadio de dificultad que estaba en salud, un joven, un adolescente. Él estaba en mucha dificultad de salud y prácticamente estaba con una taquicardia y se ahogaba y ya no tenía cómo salir. Y nos encontramos por la Plaza de Hacho, aquí en Lima, Perú. Y entonces había que levantarlo porque ya estaba en agonía y tenía algún problema cardíaco, cardiovascular, y su respiración también estaba terminando. Y su padre es un padre que no profesaba fe en Dios, un padre que no creía en Dios. Y entonces yo tomé al joven y le empecé a dar respiración boca a boca y le empecé a dar RCP. Lo subimos a una camioneta. Nos duró más o menos 20 a 15 minutos y yo no podía dejar de dar el RCP porque cada vez que me cansaba y lo dejaba, ya entonces también otra vez volvía a enguedecerse, como a fallecer este jovencito. Y cuando llegamos a las emergencias, entonces lo ingresaron, bueno, le pusieron las ampollas para activarlo. Era un adolescente. Y entonces cuando salgo a emergencia, salgo a la puerta, en ese tiempo las emergencias estaban en la avenida Grau, las emergencias de Lima. Y cuando salgo encuentro a su padre arrodillado en la vereda, diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué Un hombre que siempre profesó no creer en Dios, ante la dificultad ahora sí estaba arrodillado y todavía diciéndole a Dios, ¿por qué me haces esto? Qué interesante la actitud, pero por lo menos estaba postrado. Y es lo que pasa muchas veces. Le echamos la culpa a Dios de situaciones que vivimos y aquí está Jacob ante Esaú que va a salir a hacerle frente. Y él está ahora diciéndole a Dios, tú me has dicho que yo vuelva, ¿verdad? Tú me has dicho que yo salga de mi parentela, me has dicho que venga por acá y que me has dicho también que me vas a hacer bien. Ahora, por favor, interven. Qué interesante, ¿no? La respuesta de Jacob. Pero también estar ahora recién mencionando al Dios de Abraham, Isaac con su nombre, Jehová, que me dijiste, está clamando a Dios. De alguna o de otra manera, nosotros tenemos que siempre responder a Dios. No te olvides, todas nuestras acciones
nos toman para nosotros una identidad delante de Dios. Y en la identidad que tomamos delante de Dios, tarde o temprano llegará el día en que usted y yo estaremos delante de Dios. Y estaremos delante de Dios ante toda la situación que hemos vivido en la historia de nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros minutos, nuestras horas. Estaremos mirando, contemplando delante de Dios qué es lo que hemos desarrollado, qué es lo que hemos hecho. Entonces, las cosas que van aconteciendo es importante. Sabes, hablando de la gracia y la misericordia de Dios, no esperes estar en dificultades, no esperes estar en problemas, no esperes que lo que se ha construido en el tiempo, que el mal vuelva hacia ti. Esaú estaba muy airado con su hermano que le había robado la primogenitura y está ahora viniendo con 400 hombres para entonces entablar un enfrentamiento con Jacob. Y Jacob clama a Dios: no esperes esto, mejor temprano, mejor por la tarde o por la noche, mejor póstrate ante Dios y reconócelo como el Señor Altísimo, el Dios del cielo y la tierra. Y empieza a vivir una vida bajo la soberanía, bajo el amor de un Dios que bendice. Dios no maldice, Dios no trae dificultades. Las dificultades, las situaciones penosas, nosotros mismos las vamos construyendo y las vamos creando. Aquí Esaú está viviendo algo que ha sido creado aún cuando estaba siendo formado en el vientre de su madre. Estaban peleando los hermanos. Y Jacob está también ahora viviendo temores que él mismo ha sembrado. No siembres en tu vida temores y angustia. Y después entonces estarás buscando que Dios te ayude. Bueno, Dios está para ayudar. Dios es misericordioso. Pero mejor siembra una vida que conquiste bendiciones de parte de Dios. Mejor vive reconociendo al Dios Altísimo, a quien debes alzar tu mano como lo alzó Abraham. Y entonces bendecirle. Que Dios te bendiga, que Dios nos prospere, que Dios haga de nuestro tiempo, de nuestra vida, ¿verdad? Vida sin conflictos, vida sin temores que nosotros hayamos sembrado. Que las cosas que el cielo nos pone delante, Dios las va a saber, ¿no es cierto?, llevar adelante con nuestras vidas. Pero las cosas que nosotros ponemos delante de nuestra historia son las cosas que tenemos que evitar, de tener confrontación y vivir siempre con el favor de Dios. Que el favor de Dios esté con tu vida, no creas contienda, no busques que los problemas te alcancen, ni que el pecado te destruya. Busca más bien vivir bajo la bendición, bajo la gracia del Dios Altísimo, a quien hay que honrar, arrodillarse, postrarse cada día. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga este día. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.